Porque empecé a trabajar con mujeres. Fijaros, yo siempre tuve una intuición con respecto a mí, a mi cuerpo, una conexión con las sensaciones que me hicieron tomar buenas decisiones, la verdad. Y una de las buenas decisiones es que cuando a mí me costó mucho quedarme embarazada y bueno, relativamente tarde para mi época, ahora ya no sería tanto, me quedé embarazada con 34 años, pero yo sentí el impulso de la maternidad desde muchísimo antes y lo deseaba desde muchísimo antes y no fue fácil, no tuve que utilizar ayuda médica, al final fue un embarazo natural, pero sí tuve que hacer exámenes y tuve que investigar qué pasaba, por qué no me quedaba embarazada. Bueno, y de hecho solo me pude quedar embarazada de un hijo, ya luego no lo seguí intentando, pero no me quedé embarazada más y ya lo dejé así. Bueno, entonces en esa intuición de querer tener un embarazo y un parto diferente, pues busqué mucha información y pues conseguí cómo tener un parto acompañado de otra manera aquí en España y llegué a la maternidad Acuario en Denia, que era una maternidad de una clínica en donde acompañaban partos pues sin intervención médica. O sea, estaban allí los médicos, pero intervenían solo si era necesario. En aquel momento, la verdad es que yo incluso me planteé tener a mi hijo en casa, pero su papá no quiso y muy responsablemente me dijo, vamos a Holanda si te hace falta, porque en Holanda es bastante natural el parto en casa, son muchas las mujeres que, no sé si es el 80% o es un número bastante alto. Pero no, entonces bueno, en eso con su apoyo pues llegamos allí a la maternidad de Acuario y la verdad es que tuve un parto fenomenal. En el tiempo me di cuenta de las de la bendición y de la suerte que tuve, o sea, bueno, de la intuición, de haber seguido mi intuición y se largó mucho. Yo parí en la semana 42 casi, fue un embarazo súper largo, pero luego el parto fue en 3 horas y media. Yo apenas tuve preparto y Fabio era un niño muy grande, pesó casi 4 kilos sin estirarlo porque allí no los estiraban, medía 53 centímetros, era un niño bastante grande. Y fue un parto maravilloso y fue una lactancia buenísima hasta los 25 meses de Fabio. Fue un posparto muy intenso porque en mí las cosas son profundas, pero bueno, yo lo pude vivir de una manera en ese momento en la que yo pensé que era natural para todas las mujeres. En ese momento en España salió una serie de televisión que era como un reality de partos. Y claro, cuando yo vi los primeros capítulos, el primer capítulo, recuerdo que estaba en la cocina y vi el primer capítulo de cómo se paría en el hospital, te estoy hablando del año 2009, no podía parar de llorar. También tenía las hormonas del posparto, lo que quieras, pero no podía parar de llorar. Yo no podía creer la forma como parían las mujeres en el sistema sanitario. Y yo sentí en ese momento un llamado, un impulso enorme a comunicar a las mujeres que podía ser diferente. Pero no podía ser diferente desde la teoría, desde el anhelo, desde los libros. No, que podía ser diferente desde lo que yo había vivido el parto de mi hijo, que fue un parto sin intervención, muy acompañado, con mucha prudencia, con un equipo médico, aunque al final me atendieron mayoritariamente matronas, pero el equipo médico estaba allí, la ambulancia estaba allí por si acaso había que ir al hospital más cercano, porque la clínica no tenía terapia intensiva pediátrica. O sea, fue asumir una responsabilidad, pero yo confiaba en mi cuerpo, confiaba en mi naturaleza, confiaba que el bebé estaba bien. Y, y entonces allí empezó todo y empezó mi transformación. Yo siempre he contado que en el posparto para mí fue un renacer, cambié completamente mi vida, un cambio de 180 grados, dejé mi trabajo estable en el que ganaba muchísimo dinero y me dediqué, realmente en ese momento nací yo y nació mi hijo y
Y siempre he dicho, nada me lo contaron, de Fabio nada me lo contaron, todo lo viví en primera persona y me emociona un montón hablar de esto. Y, y nací yo y nació esa Katy que deseaba hablar, que deseaba acompañar a las mujeres. Nació mi oficio. Una de las cosas que me apoyó el padre de Fabio fue, pues si vas a hacer esto, fórmate con los mejores. Y esto fue lo que hice y tuve la oportunidad de formarme con gente importantísima en el mundo de la maternidad, como Michelle Odent, como Laura Gutman, como bueno, mi maestra, Monse Cobb, que también fue muy mediática en aquella época porque también hacía un reality completamente opuesto al otro que se llamaba no me acuerdo cómo era que se llamaba, Bebé a bordo, no me acuerdo, pero que era completamente opuesto al otro reality de partos. Y con ella me formé también y con muchas más personas, con Carmela Baeza. eh, y desde ese lugar empecé a acompañar a las mujeres con las mujeres que querían buscar otra opción, que se sentían que resonaban con lo que yo compartía, y me formé en lactancia, acompañé. La lactancia materna para mí era muy natural y las mujeres que querían, y vi mujeres luchando por lactancias contra todas las circunstancias tremendas. Luego más adelante a mí también me tocó vivir una situación muy interesante de lactancia materna que ya os contaré. Ya 7 años después de haber dejado de dar la teta, de frente mis pechos volvieron a producir leche. De la nada no, así espontáneamente, más bien la nada no, que fue muy estimulado por el entorno, pero yo no era consciente y terminé, casi estuve a punto de cirugía y resultó que era leche materna, que mis pechos estaban otra vez llenos de leche. Y bueno, y empecé, la verdad, en esa pasión de acompañar a las mujeres y de ir evolucionando. Y acompañé muchos partos, y acompañé muchos pospartos, y acompañé muchas muertes perinatales y también deseos de otras mujeres, de deseos de ser mamá. Y ahora estoy acompañándolas en la sexualidad, en recuperar su poder con respecto a la sexualidad, en el climaterio, en esta etapa tan maravillosa y tan mal vista. Entonces, bueno, es una pasión, realmente es una pasión, es una vocación, es un llamado. Y de ahí viene mi deseo y mi trabajo con las mujeres. Trabajo desde el cuerpo, realmente eh, el instrumento es con lo somático, con esa conexión con la propiocepción. Y bueno, y desde mi formación también teórica, ¿no? Yo soy pedagoga, hice psicología de grupos y siempre he tenido así como esa duda entre mi oficio y mi profesión, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que si yo no hubiese tenido esa base teórica como pedagoga, no podría compartir, ni enseñar, ni dar cómo doy a las mujeres, ni cómo ellas me dan, si no hubiese tenido esa base, ¿no? Esa base como educadora. Entonces esta es mi historia.